Marcos 7:5 dice, le preguntaron pues, leo de la Reina Valera, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Repite conmigo, tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Di conmigo, el Señor mira el interior, no el exterior. Ahora lo decimos todos a la vez. El Señor mira el interior y no el exterior. Dice el verso 7, pues en vano me honra. Termina diciendo la profecía de Isaías, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Bueno, y en el verso 8 sigue diciendo Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento o la palabra de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera, otra vez el exterior, del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Wow, tremendo, ¿verdad? Hoy quiero hablar de uno de los hábitos de Jesús que más me impresionan, ¿no? Y creo que venimos hablando de esto también, por ejemplo, este domingo cuando hablábamos de eh, ese término libertad versus o en contraposición al legalismo religioso, ¿no? Jesús fue, o tenía, mejor dicho, el hábito de desafiar el status quo. ¿El status quo qué es, Josué? El status quo es la forma de hacer las cosas, la forma de hacer o de proceder. Entonces, el hábito de Jesús de desafiar el status quo incluye el tomar la decisión, valiente a veces, de enfrentarse contra ese status quo, esa forma de hacer las cosas, que como hemos leído aquí no tenían nada, eran mandamientos de hombres, no eran ni siquiera que invalidaban la palabra de Dios. ¿Cuántos sabéis que incluso con la letra de la palabra podemos llegar a invalidar el espíritu de la palabra? El otro día oía una cosa muy interesante. En una serie estaban intentando hacer una parodia de la Biblia, como haciendo, riéndose de la Biblia o haciéndola un libro antiguo, arcaico, pero te das cuenta que la gente no sabe interpretar el espíritu de la palabra. Ni siquiera saben contextualizar el momento de la historia porque no les ha amanecido. Al no tener el Espíritu Santo, no pueden entender. Incluso si tú te pones a leer la palabra de Dios y lees textos del Antiguo Testamento sin la iluminación del Espíritu Santo, es algo que te rechina. ¿Entiendes, verdad? Entonces, el hábito de Jesús era siempre el de intentar cambiar aquello que no servía para el momento en el cual se estaba viviendo. Y siempre lo hacía, ojo, porque este hábito, que también debe ser un hábito que nosotros adoptemos, siempre lo hacía con un espíritu de amor. En Jesús siempre se dio la verdad y la gracia. La verdad y el amor. Entonces, aquellos hábitos que generalmente están basados en tradiciones y que ya son carentes de propósito. Quizá tuvieron un propósito, pero ya no lo tienen. Mira, hay un ejemplo de esto muy claro en el Antiguo Testamento. Justo cuando el rey Ezequías
subió al trono después de su padre Acaz. Hay un momento porque Ezequías fue un buen rey, todo lo contrario que su padre, ¿no? Y fijaos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, lo voy a pasar aquí es que no sé por qué tenía esta, a la Reina Valera. Así seguro que os suena más. Ey. Vamos a leer desde el 1. Dice Segunda de Reyes 18, verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea, mientras que el hijo de Ela, o sea, Oseas reinaba en Israel, Ezequías comenzó a reinar en Judá. Como sabéis, había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Dice el verso 2, cuando comenzó a reinar era de 24 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y fijaos lo que dice el verso 3, dice, hizo lo recto, otra versión dice, hizo lo bueno ante los ojos del Señor de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho también David, su padre. Fíjate, se salta a Acaz, se va a su ancestro David. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Era un momento en donde Judá estaba dividido entre la adoración a Dios y la adoración a otros ídolos. No era que el pueblo no adoraba a Dios, sino que adoraba a Dios y también adoraba a otros ídolos. Pero me ministra mucho algo que hace aquí, ¿no? Dice, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. ¡Wow! O sea, resulta que sube al trono de Ezequías. Ezequías tiene un corazón devoto para Dios. Inmediatamente siente la necesidad de que esa división que había en el pueblo, que estaba adorando a Dios y también adorando a las aceras y a otros dioses, le sube el celo y él manda quitar todos los altares a toda deidad falsa que no fuera Dios, quita los altares a las aceras y de repente se encuentra con la serpiente. Una serpiente que fue levantada en el desierto, en el Éxodo, por Moisés y que casi 800 años después todavía le seguían quemando incienso a la serpiente. Y entonces él la toma y dice, pero esto ya no tiene lugar aquí. Esto tuvo su gloria, tuvo su momento. Fue un momento maravilloso porque fue un símbolo que hoy día, cuando leemos la historia del Éxodo, nos indica la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque sabéis que la levantaron cuando las serpientes ardientes o las serpientes venenosas empezaron a morder a los hijos de Israel en el desierto, y entonces el Señor le mandó a Moisés levantar esa serpiente y todo el que miraba a la serpiente era curado. Y es una tipología de Cristo en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado, Él se hizo serpiente, entre comillas, por nosotros, y Él nos fue el antídoto contra el veneno que la serpiente nos inoculó en el huerto del Edén. ¿Entendéis la similitud, verdad? Y tuvo su momento de gloria eso. Pero 800 años después, todavía habían hecho del medio para llegar a Dios, habían hecho un Dios. Entonces, ¿qué puede ser Neustán en nuestra vida? Para que te hagas una idea, porque la palabra Neustán quiere decir serpiente o pedazo de bronce inservible. O sea, así es como lo llama Ezequías. O sea, lo llamó Neustán, pedazo de bronce inservible. Hay muchas cosas que se pueden convertir en Neustán en nuestra vida y que son parte a veces del status quo que tenemos que sacar de nuestra vida. Por ejemplo, nunca puede ser una persona. Una persona se puede convertir en Neustán. Si tú estás quizá hipnotizado por tu pastor y piensas que tu pastor es todo y estás poniendo tu mirada
Yo, por ejemplo, yo soy Neustán. Yo soy simplemente un canal, pero tú tienes que, tu adoración y tu vida tiene que estar enfocada en Dios. Y todo aquello que desvía tu atención se puede convertir en Neustán en nuestra vida. Se pueden convertir en Neustán cosas, que es lo que Jesús desafió en este tiempo cuando Él llegó, cosas que estaban haciendo y invalidando la palabra de Dios, o invalidando lo que Dios quería hacer en ese momento. ¿Sabéis lo que era un Neustán en esta casa cuando yo llegué? Esas piedras que había ahí en el centro. Estas piedras que había aquí atrás. ¿Quiere decir que eran malas? ¿La serpiente de bronce fue mala? No, fue buena. Tuvo su momento. Dios la usó como una señal y como una forma de dirigirse a su pueblo y de hablar a su pueblo. Y queda registrado en el Éxodo cómo tuvo su gloria y tuvo su momento, igual que tuvieron su momento y su gloria, esas piedras que hubo ahí, y estas piedras tuvieron su momento, su gloria, y Dios nos habló, y fue algo poderoso que ha quedado indeleble en nuestras retinas, pero no puede ser algo que digamos, ¡ah! No, no lo toques, ¿entiendes? ¿Entendéis lo que digo, verdad? Sino, no, tuvo su lugar, no nos detengamos, sigamos adelante, porque al final eso no es algo que sea la palabra de Dios, es algo que Dios usó en un momento dado para hablarnos y marcarnos una pauta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que seguir avanzando y tenemos que avanzar con Dios, porque muchas veces nos quedamos en los Neustán y Dios va siguiendo adelante y nosotros nos quedamos atrás. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Dice Edith Kent Churches, este es un filósofo, dice, si un caballo está muerto, por bondad, desmóntate. ¿Entendéis el símil? O sea, si el caballo se ha muerto ya, no sigas en el ya no me merece la pena que sigas montando en el caballo, bájate ya del caballo, que ya no da más el caballo. Pues esto es una cosa igual, ¿no? Entonces Jesús, cuando yo leo la Biblia, veo muchos momentos, ahora vamos a repasar algunos, cómo Él nos mostró cómo se debe de desafiar el status quo, cómo se debe cambiar aquello que se tiene que cambiar, ¿no? Cómo podemos de alguna manera desafiar la forma de hacer las cosas cuando ya no tienen cabida en el nuevo tiempo. Entonces el status quo, como he dicho antes, es la manera que están las cosas, ¿no? Jesús le mostró a la gente que no tenían por qué vivir sobreviviendo a duras penas. Fijaos que cuando Jesús llega, es un momento triste del pueblo de Israel en la relación con Dios. El sistema religioso estaba campando a sus anchas, viviendo de una forma hipócrita, como reflejando una piedad que realmente no era así. Había en todo lo que es el sistema religioso y los líderes religiosos había corrupción, se abusaba, la gente no era libre, la gente en su adoración lo hacían por rito, era un momento de decadencia. Entonces Jesús de repente vino a mostrarle una nueva forma de vida, una nueva forma de relacionarse con Jesús, con Dios. Y Jesús venía a eso, ¿no? Venía a restaurar todo aquello que había sido dañado. Y en aquel momento la gente apenas en su fe sobrevivía a duras penas. Entonces Jesús desafió la tradición que no tenía significado ya o que no tenía beneficio ya en el nuevo tiempo. Mira, vamos a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 tenemos verso 1. Acompáñame, si puedes. Aquí. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, y aquí están otra vez, ¿verdad? De Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan otra vez la tradición de los ancianos? ¿La tradición de quién? De los ancianos. ¿Es la tradición de Dios? No, de los ancianos, ¿verdad? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de quién? ¿De los ancianos o de Dios? De Dios, ¿verdad? Por vuestra tradición. ¿Por qué? O sea, Jesús le dice, y sigue diciendo el 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre otra vez y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios, o sea, es corbán, todo aquello con que te puedo ayudar. O sea, no sé si entendéis lo que estaba pasando aquí. Aquí se estaba estilando entre la gente el usar, cuando un padre necesitaba ayuda, la excusa que ponía la gente para no ayudar a su padre es decir, no te puedo ayudar con esto que tengo aquí porque es ofrenda para el Señor. Pero estás invalidando la palabra de Dios por un mandamiento de ancianos. Claro, los ancianos les interesaba, o sea, al sistema religioso les interesaba que ese dinero, en vez de ir destinado a los padres, fuera destinado al templo como una ofrenda. ¿Entendéis? Entonces, Jesús estaba desafiando ese mandamiento de hombre y al mismo tiempo estaba poniendo el mandamiento de Dios, que es por encima de cualquier mandamiento de hombres. Entonces Jesús estuvo con mucho celo, comprometido con los mandamientos y las leyes de Dios, pero desafió las reglas hechas por los hombres que solo servían para controlar la vida de las personas. Entonces Jesús habló, por ejemplo, el primer caso que vemos donde Jesús desafía el status quo, resulta que él se encuentra con una mujer en un pozo y habla con una samaritana, lo cual estaba en contra de la tradición. O sea, primero hablar con una mujer y luego hablar con una mujer que era samaritana, porque los samaritanos y los judíos no se trataban. Entonces, dice en Juan 4:9, dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces, ahí, en este caso, Jesús confrontó algo que estaba mal. Aquí desafió el status quo, confrontó un prejuicio totalmente equivocado. Para él, la mujer y las necesidades de la mujer eran mucho más importantes que cualquier tradición impuesta por hombre. Imagínate que Jesús no hubiera desafiado el status quo aquí. ¿Os dais cuenta la necesidad que había en esta mujer? ¿Os dais cuenta la obra de restauración que Dios hizo en esta mujer, que fue la primera mujer predicadora? Para que digan que las mujeres no pueden predicar, ¿eh? O sea, si Jesús se hubiera amoldado al status quo, Jesús no le hubiera hablado a la mujer samaritana. El prejuicio hubiera dicho, no, primero es mujer y luego es samaritana, yo no puedo hablar con ella. Neustán me impide hablar con ella. Porque el mandamiento de los ancianos dice que yo no puedo hablar con una mujer y menos si es una mujer samaritana. Pero Jesús desafió el status quo porque a él le interesaba más la persona que cualquier ley de hombre. Y entonces vio la necesidad de esa mujer. Todos sabéis la historia y veis ese momento cuando ella se convierte y tiene esa conversación maravillosa con Jesús donde ella descubre que Jesús es el Mesías y va corriendo a su ciudad a confesar a la gente que había uno que le había dicho toda su vida y que ella creía que era el Cristo. Empezó a predicar de Jesús y su vida fue totalmente transformada. Pero ¿os dais cuenta qué tremenda tragedia si Jesús no hubiera desafiado ahí el status quo? Si Jesús hubiera dicho, no, voy a seguir así. Voy a seguir las reglas de los fariseos, las reglas de los escribas y los saduceos y todo el liderazgo religioso de ese tiempo. ¿Sabéis? El otro día estaba leyendo algo que me llamó la atención. Y no sé si habéis, quizá los más viejos del lugar, incluido también Juana que está aquí, no sé si os acordáis que en las botes de aspirina de la marca Bayer había un algodón. Cuando tú lo abrías ese frasco había un algodón, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso? Sí. Bueno, pues la compañía Bayer dejó de colocar esa bolita de algodón en los envases de aspirinas. ¿Por qué dejó de colocarlo? Porque se dio cuenta de que las aspirinas se mantienen bien sin esas bolitas de algodón, con las que cubrían el frasco desde el año 1914. O sea, llevaban desde 1914 metiéndole algodón porque alguien pensó que con la bolita de algodón las aspirinas se conservaban mejor. Hasta que llegó uno y dijo, pero si no se conservan mejor, ¿para qué vamos a colocar la bolita de algodón? Entonces concluimos, dice,
el Chris Allen, que fue el vicepresidente de operaciones técnicas de Bayer, que fue quien se dio cuenta de esto, concluimos que no había ninguna razón válida para seguir colocando ese algodón, excepto la tradición. Además, son más difíciles de sacar con el algodón. Fijaos, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que estoy hablando. También Jesús hizo otra cosa, ¿no? Y es que él desafió el status quo sanando un sábado. Otra tradición muy venerada y muy respetada, ¿verdad? Dice Marcos 3, versículo 2, dice, y estaban al acecho a ver si les sanaría en sábado. O sea, los fariseos estaban ahí, a ver si lo sana el sábado, a fin de acusarle. Y dice el verso 6, los fariseos salieron enseguida cuando lo sanó, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra él para ver cómo lo destruían, ¿no? Otra vez, aquí Jesús prioriza la necesidad de una persona antes que la tradición. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Nosotros tenemos que priorizar las almas, las vidas. No podemos hacer que algo, una tradición, sea más importante que las vidas. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Entonces, otra vez, aquí las necesidades de la persona llegaron a ser más importantes para Jesús que la letra de la ley. Otra cosa que desafió el status quo, Jesús fue amigo de los pecadores. Eso estaba mal visto. No podía ser amigo de los pecadores. Los pecadores estaban destituidos de todo y nadie podía caminar con ellos. Dice Mateo capítulo 11, 19, dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Aquí Jesús amó a los pecadores y los alcanzó donde ellos estaban. En lugar de condenarlos como personas sin solución o sin esperanza, hizo lo que tenía que hacer, abrir el evangelio a esas personas, ser un hombre que tuvo empatía con ellos, que les mostró la verdad, pero al mismo tiempo les mostró la gracia de Dios. Entonces, esto provocó eso que me venís oyendo, ¿no? Estos domingos, que los asesinos de la gracia, ¿no? Se enojaran en aquel tiempo. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de desafiar el status quo? Ya que hemos visto algunos ejemplos, hay más ejemplos de Jesús, pero no quiero extenderme mucho, donde Él desafió el status quo. ¿Cuáles son los enemigos que nos impiden muchas veces dejar las cosas como están? ¿No? Uno de ellos es la comodidad. Estoy acostumbrado a hacerlo así, llevo 20 años haciéndolo así. Es que esto lo hacemos, es que esto está, es que claro, esto fue una palabra que nos dieron en 1984 y esto está aquí, ¿no? No sé si os conté la historia de Itiel Arroyo, ¿no? Que fue a hacer un evento de jóvenes a una iglesia y no cogían los jóvenes y había que quitar el púlpito, ¿no? Para poder predicar. Entonces él pidió, oye, ¿me podéis quitar el púlpito porque quiero hacer una dinámica y quiero poder predicar y moverme? No, ese púlpito es donde predicó nuestro pastor cuando se fundó la iglesia en 1932 y ese púlpito no lo puede tocar nadie. ¿No? Entonces, y él lo cuenta, ¿no? Dice, pero bueno, vamos a ver, pero si que el púlpito es más importante que los jóvenes o que la palabra que le vamos a administrar a los jóvenes, no. Pero entonces a veces estamos acostumbrados a ciertas cosas. Por eso, lo bueno, lo mejor, ahora también te voy a decir algo, ¿no? Porque tampoco es cambiar por cambiar, sino es estar conectado a Dios y conocer el tiempo que estamos viviendo, ser y saber discernir, ser consciente de lo que Dios quiere hacer en cada momento y para eso tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces no es que vayamos cambiando por impulso o porque no se trata de eso. Pero sí que es verdad que uno de los enemigos a veces es que estamos acostumbrados, nos produce comodidad. Entonces cuando tenemos que cambiar algo salimos de nuestra zona de confort. Estoy acostumbrado a hacerlo así. Yo, por ejemplo, en el culto, no, es que estoy acostumbrado a la Santa Cena a hacerla así. ¿Y por qué la vas a hacer así? No, parece que es que estamos haciendo algo cuidado, porque estamos acostumbrados, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, otro enemigo es la resistencia. Hay gente que no quiero cambiar, no me da la gana, no quiero cambiar. Luego está la pereza también.
¿Por qué? Porque, como he dicho antes, cambiar implica un esfuerzo. Ahora, por ejemplo, hoy hablaba con mi esposa, ¿no? Y en el trabajo la han visto que trabaja bien y le han ofrecido un puesto más alto, que va a estar mejor, pero implica esforzarse más en algunas áreas que a ella le cuesta más, pero le han visto capacidad y claro, a ella le produce un poco de... Yo he dicho, no puedes ser perezosa, cariño, tienes que ir porque eso es mejor para ti, para la familia, para tu salud. ¿Entiendes? Mejor estar en un puesto de oficina que estar ahí que viene doblado. ¿Me comprendéis? Pero claro, es un cambio, implica, pues, cambiar siempre implica aprender cosas nuevas y implica un esfuerzo también. Y luego, otro de los enemigos es la predisposición. Muchas veces decimos, ¿para qué? Si no va a cambiar nada. ¿Entiendes? Nos quedamos así, no, y tenemos una mala predisposición. Ahora, ¿cómo podemos formar, y ya con esto terminamos hoy, el hábito de desafiar el status quo? Número 1, tenemos que creer que las cosas pueden cambiar. Eso es lo primero. Jesús, ¿sabes? Salió de la tumba e hizo lo que nadie podía hacer. Así que siempre podemos saber que para Dios no hay nada imposible, ¿a que sí? Hay poder para cambiar. Y solamente aquellos que eligen cambiar son los que cambian. También los que eligen no cambiar son los que no cambian. No hay problema que no pueda ser transformado por Jesús. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Estaba también leyendo un artículo interesante también de las... no sé si habéis visto, por ejemplo, me he metido en el ranking de empresas de telefonía. ¿Os acordáis de los Nokia? ¿Teléfonos Nokia? ¿Se vendieron algunos Nokia? ¿Cuál eran los teléfonos más vendidos en los principios de los 2000? Nokia. Nokia era el puntero. Ahora no. ¿Ahora quién es? iPhone. ¿Por qué? Porque Nokia no quiso cambiar. Cuando iPhone empezó a soñar y a enseñar con un smartphone, un teléfono inteligente con pantalla táctil, Nokia no quiso cambiar. Él pensó que no merecía la pena cambiar. ¿Por qué íbamos a cambiar lo que está bien o lo que nos ha funcionado? Entonces, estaba leyendo y ¿sabes qué? De las 20 compañías que hace 40 años eran las más grandes del mundo, solo 2 están todavía entre las 20 primeras. O sea, de las 40 compañías, no estoy hablando solo de telefonía, sino del mundo, de las 40 multinacionales del mundo, más grandes del mundo hace 40 años, solamente 2 están todavía entre las 20 primeras. Y de las 100 empresas más grandes de hace 25 años, casi la mitad ha desaparecido o ha ido hacia abajo en su posición. ¿Por qué? Porque renunciar al cambio a veces significa perder. Entonces, tenemos que ir cambiando constantemente porque Dios es el Dios de las generaciones y conoce cada generación. Ahora, otro consejo para fomentar el hábito de desafiar el status quo. No aceptes lo que otros han dicho acerca de que algo es difícil o imposible. Porque siempre van a salir los pepitos grillos que te van a decir, no, esto es que está bien así, no, eso es muy difícil, eso no se puede. Siempre hay personas que explican por qué las cosas no pueden cambiar, ¿verdad? También vamos a encontrar personas negativas en cualquier lugar al que vayamos, negativas. Muchas veces porque no están dispuestas a pagar el precio del cambio. Entonces esas personas intentan inyectarnos o influir en nosotros y nos inyectan una dosis suficiente de pesimismo sobre la realidad para enfriar todo nuestro entusiasmo. Entonces, lo que tenemos que hacer es no escuchar a esas personas. Tercero, establece metas acerca de cómo deseas que sean las cosas o cómo crees que Dios te está mostrando que son las cosas o deben ser las cosas. Entonces, establecer metas para mí es poderoso porque una persona que no apunta a nada, esto pasa mucho con los jóvenes. El gran problema de los jóvenes es que no apuntan hacia algo. Uno de los trabajos que intento hacer siempre con mis hijos es que siempre apunten hacia algún sitio, que siempre tengan algo,
una meta, porque eso es lo que les motiva. Entonces, sobre todo cuando son adolescentes, porque si no se meten en el ordenador y se hacen unos ninis de estos que no hacen nada y se quedan en casa. Entonces hay que siempre estimularlos para que tengan una meta, para que apunten hacia algo. Entonces, escribir las metas, por ejemplo, es un punto para iniciar un cambio. Escribirlas. Oye, yo quiero, porque no estoy hablando solamente de cambios dentro de la iglesia. Hay muchas cosas en nuestra vida que son neustán y que nos están paralizando y que tienen que cambiar. Yo intento hacer constantemente un ejercicio de decir, Señor, hay algo que está estancado en mi vida, hay algo que tengo que cambiar. Me gustó mucho la palabra que el Señor me dio el viernes. Porque, fijaos, yo no considero que es que Dios vaya a tener un Peniel conmigo. Yo vivo en Peniel constantemente. Porque Peniel significa un toque de Dios que hace que no sigas caminando igual. Y así debería ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque la meta es Cristo. O sea, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, constantemente tenemos que estar siendo tocados por Dios y que nuestro caminar se parezca cada día más al carácter de Cristo y constantemente estamos en un Peniel. Entonces yo digo, wow, es verdad. Y es precisamente de lo que me venía hablando el Señor a mí personalmente. No con el símbolo de Peniel, pero sí me venía hablando de decir, oye, Josué, no te quiero igual. Quiero que sigas creciendo. No quiero que seas el mismo de hace 15 días. Quiero que te deleites en mi presencia, que me busques, que busques esos momentos como buscó Jacob, de pelear por tu bendición conmigo, pero que no salgas igual, que vayas evolucionando, que seas mejor esposo, mejor padre, mejor pastor, mejor amigo, mejor hijo, que vayamos siempre evolucionando. Entonces, para eso nos tiene que tocar el Señor, nos tiene que la cojera cada vez tenga que ser más pronunciada, ¿no? Y para eso es importante establecer una meta buena en nuestra vida sería, Señor, quiero ser como tú. Apunta a Cristo y no te equivocas. Cuando apuntas a cualquier otra cosa, nos equivocamos. Pero si apuntamos a Jesús, Jesús, mi meta eres tú, ser como tú, tener tu carácter, aprender de ti, como estamos aprendiendo en sus hábitos también, ¿no? Entonces, tendemos más a hacer las cosas que hemos escrito o las que nos hemos proyectado que las que no. 4, adopta la filosofía de vida que dice solo un poco más. Esto es muy importante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No te contentes con el promedio. Camina la segunda milla. ¿Sabes que la segunda milla es poderosa? Porque la segunda milla no es impuesta. Es esa milla que tú decides hacer. ¿Entiendes lo que te quiero decir, verdad? Cuando tú te vas ahí en ese momento, cuando habla de la segunda milla, el israelita estaba obligado a ir una milla. O sea, la obligación era hacer una. De hecho, fijaos, porque era muy... en los caminos de Israel, cuando Israel estaba dominada por el Imperio Romano, un romano que llevaba una carga aproximadamente, un soldado romano que llevaba una carga aproximadamente de 35 a 40 kilos, podía en cualquier momento decirle a un judío, toma, lleva mi carga. Y por ley, ese judío estaba obligado a llevar esa carga una milla. La ley decía que él estaba obligado, la ley romana, a llevar esa carga durante una milla. O sea, era obligatorio. No se podía negar. Y si se negaba, pues ya ves lo que le podía pasar. Entonces, dice que los caminos por donde andaban los soldados y por donde andaban los campesinos y los israelitas estaban marcados. Habían marcas que marcaban las millas. Entonces, imaginaos que el soldado romano llamaba a Sergio, que era un judío. ¡Sergio! Venía el hombre caminando. Ven, tienes que llevar mi carga una milla. Entonces el judío decía, estos que me tienen cogido. Y cogía porque era obligatorio, entonces se cogía la carga y la llevaba una milla y el tipo cuando llegaba, que estaba la marca, llegaba a la milla, decía, ¡wow! Ni un centímetro más. Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar con la milla extra es que la milla extra es aquella que no estás obligado a hacer. ¿Entiendes? Para mí es la milla de la libertad, porque soy yo quien decide.
Entonces, vivir en la milla extra es poderoso. Porque fijaos que yo me imagino ese momento, ¿no? Ese momento del soldado romano que llega a la marca y dice, bueno, ahora el judío va a tirar las cosas como estaba acostumbrado al suelo y yo tendré que coger mis cosas y seguir. Y entonces el judío le dice, no, vamos a seguir una milla más. Y quiero comentarte algo sobre un nazareno que he conocido. Empieza a hablar con él y el romano dice, además vamos a seguir porque una milla más adelante hay un pozo y ahí podemos detenernos y beber. Yo creo que ahí fue la milla extra es poderosa. Porque la milla extra le dice mucho, predica más de nuestra vida que cualquier otra cosa. Por ejemplo, en nuestro servicio. Si tú haces las cosas y te conformas solamente con la media. No, yo he servido. No, ¿qué ha dicho el pastor? Hasta aquí. O qué ha dicho cualquiera. O qué tenemos que hacer. Hasta aquí. No, yo no, ya. Pero cuando hacemos la milla extra, cuando vamos más allá, eso es poderoso, hermanos. Entonces, haz más de lo que sea necesario. No te conformes solamente con lo necesario. Nunca hagas las cosas solo para vivir y nada más. O para sobrevivir. No busques atajos tampoco. Pon siempre en cada cosa tu mayor entusiasmo. Hazlo como sabemos, ¿no? Lo hacemos para el Señor. Dice un anónimo, dice, en asuntos de estilo, esto me ha gustado, nada contra la corriente. En asuntos de principios, mantente como una roca. Es bueno este, ¿eh? O sea, en asuntos de forma, intenta siempre desafiar el status quo, pero en asuntos de principios, mantente como una roca, ¿no? 5. Desafía el estado de las cosas si no son como deben ser. Atrévete a ser un agente de cambio. Permite que Dios te use para marcar la diferencia. Tú puedes hacerlo con amor y también con mucho tacto, ¿no? Hay, a ver, esto que me gustó mucho también. Hay en el libro titulado El Camino de Wright, ellos acuñan algo que se llama pensando fuera de la caja. Entonces ahí el autor, Mark Empler, muestra cómo Orville, que es el protagonista, y Wilbur Wright, rompieron la mentalidad de su época cuando decidieron construir una máquina para volar, que era más pesada que el aire. Entonces, una de las técnicas que emplearon estos dos, que fueron los inventores del avión, una de las técnicas para resolver problemas se llamó envuelve la idea. Envolver la idea es la habilidad de pensar fuera de la caja, pero sin abandonar la caja. Me gusta. O sea, ¿la caja qué puede ser, Josué? Bueno, la caja puede ser el status quo, la presión de todos lados que viene para mantener las cosas como están. La caja puede ser la obligación de hacer algo, no habiendo espacio para crecer, sin oportunidad para ser trasplantado. La caja puede ser la tradición. Hace mucho tiempo que alguien decidió que esto fuera así. La caja puede ser una ideología. Si necesitas una idea, nosotros te daremos la idea, no tú. ¿Se entiende? La caja puede ser también una caja de pino, ¿no? Donde ya la creatividad muere. Pero los cristianos son personas a quienes Dios ha llamado a pensar fuera de la caja sin abandonar sus particulares creencias. ¿Entendéis lo que digo? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es muy sencillo. Es el principio de que no cambian los principios, pero sí deben cambiar las formas. ¿Entendéis, verdad? Los principios de Dios siempre son iguales, son inmutables, pero lo que sí cambia es la forma. Porque, vuelvo a repetir, Dios quiere alcanzar a cada generación y cada generación tiene sus connotaciones. Y yo soy muy celoso de intentar transmitir cómo es Cristo y qué es lo que quiere hacer con cada momento y en cada generación. Entonces, hay veces que no tienen ya cabida cosas de hace 10 años o de 20 años. ¿Por qué? Porque los chicos de 15 años no son los mismos que hace 10 años. Ni siquiera, fijaos, ni siquiera los chicos como Aarón son iguales que los chicos como Rubén. Fijaos, apenas en 6 años. Es increíble. Están expuestos a cosas distintas. Ahora, yo sí sé a alguien que conoce el corazón de cada generación. Y ese es Dios. Porque Dios no es antiguo, ni es moderno, es eterno. Y Él conoce cada generación.
Entonces, yo, para llegar al corazón de la generación con el Evangelio y mostrarle la salvación y el camino hacia la salvación, tengo que estar conectado con aquel que conoce el corazón de la generación. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como he dicho, nos quedamos nosotros atrás y Jesús o Dios sigue avanzando. Entonces, ¿cómo avanza Dios? Cambiando las formas, no los principios son los mismos. Los principios son los mismos, pero Él sí cambia, por amor a nosotros cambia las formas. Amén. 6. Descubre qué obstáculos puedes encontrar si decides desafiar el status quo. Pregúntate a ti mismo, si yo intento este cambio, ¿qué obtendré específicamente como resultado? Anticipa lo negativo, acepta que cambiar el status quo no va a ser sencillo. No es fácil. 7. Haz una lista de las áreas de tu vida que han llegado a estancarse. Todos tenemos la tendencia a estancarnos, a acomodarnos, a seguir una inercia de menos, la inercia de menos resistencia. ¿Te ha pasado alguna vez que vas con el coche por un camino? Mira, a mí me ha pasado hoy. Por ejemplo, iba a recoger a Ruth aquí. Iba a recoger a Ruth al trabajo y entonces iba pensando y no iba pendiente y cuando he llegado a la rotonda esta de aquí, de Agrasa, en lugar de tirar hacia la derecha para recoger a Ruth, cuando me he dado cuenta, estaba entrando en el pueblo. ¿O ha pasado o no? Claro, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Es una inercia. A veces lo que más cuesta es romper la inercia. ¿Por qué? Porque es la costumbre. O sea, normalmente estoy acostumbrado a bajar para la radio. Y cuando me he dado cuenta, digo, ay, va, si voy a por Ruth, no voy para la radio, ¿no? O muchas veces me pasa que en lugar de ir para el instituto, el otro día llevaba a los chicos al instituto y me pasé. Y dice mi hijo, pero papá, ¿dónde vas? Digo, ay, va. Otra vez, ¿no? La inercia. El estancamiento es una inercia. Y a veces nos dejamos llevar por aquello que nos produce menos resistencia. Entonces, tenemos que señalar específicamente las áreas en las cuales sientes o sentimos que nos estamos estancando. Y tenemos que identificarlas. 8. Esto es lo que te he dicho antes, te he anticipado. No cambies por cambiar. No cambies solo por el placer de cambiar. O sea, hay que tener un verdadero propósito al intentar cambiar las cosas. Tenemos que estar muy seguros de que Dios quiere que cambiemos las cosas. A veces cambiar no es lo mejor, otras veces sí, pero no se trata de cambiar por cambiar, se trata de cambiar aquello que está siendo neustán, que está siendo un impedimento, que ya no tiene lugar en el tiempo en el cual estamos. Entonces, cambiar por cambiar sin un propósito es producir confusión. Por ejemplo, si yo me pongo aquí sin propósito ninguno a cambiar las cosas, voy a producir confusión en todo. Y cuando un cambio es de Dios, nos tenemos que atrever y Dios va a dar el respaldo. Y va a ser una bendición. Entonces, algunas cosas deben dejarse como están y tenemos que preguntar a nosotros mismos por qué siento que esto debe cambiar. ¿Es Dios o es algo que yo siento? Siempre tenemos que hacer eso. 9. Cuando ya tengas claro el cambio, tienes que ser amable para desafiar el status quo. O sea, no podemos asumir una actitud orgullosa que aleje a la gente de ti. De ese modo puedes ofender a las personas. Entonces, el cambio ocurre más fácilmente cuando se presenta en una atmósfera de amor, de fraternidad, de amabilidad. Algunas veces lo que molesta a las personas no es la idea de cambiar, sino la manera en la cual se presenta el cambio. Dice un anónimo también, Señor, dame la gracia para reconocer las cosas que no pueden cambiar, valor para cambiar las cosas que pueden ser cambiadas y sabiduría para conocer la diferencia. Es buenísimo ese, ¿eh? Dame gracia para reconocer las cosas que no pueden cambiar, valor para cambiar las que pueden ser cambiadas y sabiduría para diferenciar cuáles son unas de otras. 10. Sé paciente. Cambiar lleva tiempo. Ten paciencia y mantente firme. Algunos días notarás que avanzas grandes pasos, pero otros todo te parecerá lento. Así que no te rindas. Recuerda que el proceso de desafiar el status quo puede producir un gran sentido también de satisfacción en nuestra vida, pero siempre es todo un reto para nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no estancarnos, a seguirte. No queremos estar estancados en nuestras familias, en nuestros hogares. Que tú nos muestres también en la iglesia, por supuesto, todo aquello que sea neustán, que sea
algo que ya no tiene lugar en nuestra vida, Señor, que tiene que salir de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a discernir, que seas tú siempre impulsándonos, Señor, para poder estar conectados y actualizados, Señor, en el tiempo que tú quieres usarnos y cómo tú quieres usarnos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.